La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, y el día de hoy estamos hablando sobre los incendios forestales y las olas de calor. Cabe también aclarar que una ola de calor pues es un periodo sostenido de temperatura extremadamente alta para una región determinada. La ola de calor se mide con relación a la temperatura promedio considerada para una determinada región. Ya que no existe una definición estandarizada de ola de calor, pues las agencias meteorológicas de todo el mundo y de cada país pues también tienen diferentes definiciones propias respecto de lo que consideran una ola de calor. Como consecuencia entonces del cambio climático, hay diferentes grupos de expertos sobre este tema que han alertado sobre un aumento en las olas de calor a nivel global, o también vale decirlo a nivel mundial. Este aumento tiene entonces múltiples consecuencias para la salud humana, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. En regiones como Europa, por ejemplo, pues se define una ola de calor como un periodo de al menos 3 días consecutivos en el que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas consideradas llegan a registrar temperaturas ambientales por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias entre los meses de julio y agosto en el periodo del año de 1971 al año 2000. En países como Holanda, o también conocido como Países Bajos, se considera una ola de calor al periodo de al menos 5 días consecutivos en el que la temperatura máxima llega a exceder los 25 grados centígrados, con al menos 3 días de ese periodo de temperatura máxima superior a 30 grados. Igual definición se usa en países como Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo. En el continente americano y precisamente en América del Sur, países como Argentina, pues allí el servicio meteorológico de este país define una ola de calor al periodo en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días, en forma simultánea, el percentil del 90% calculado a partir de los datos diarios durante los meses de octubre y marzo. Cabe recordar que al tratarse del hemisferio sur, pues las estaciones son diferentes, son al contrario que en el hemisferio norte. Cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y a los 6 meses se invierten las estaciones en estos hemisferios. En países como Uruguay se define la ola de calor cuando las temperaturas extremas persisten por más de 3 días consecutivos. En el caso de América del Norte y más concretamente en los Estados Unidos, una ola de calor allí se define normalmente como el periodo de 3 o más días consecutivos por encima de los 90 grados Fahrenheit, ya que en América del Norte y concretamente en Estados Unidos, la escala de medición de temperatura se hace en grados Fahrenheit y no en grados centígrados. Cabe también recordar que 90 grados Fahrenheit equivalen a 32,2 grados centígrados. La misma definición se aplica para México, aunque en líneas generales el territorio mexicano soporta temperaturas que llegan a ser muy superiores. Y es aquí justamente donde uno se pregunta cómo se conecta entonces el cambio climático con las olas de calor, Guillermo y oyentes. Y es que lo hemos estado diciendo, no son algo nuevo. La Tierra siempre ha pasado por periodos de temperatura extremas, pero en las últimas décadas, pues estos eventos no solamente son frecuentes, sino que son intensos, son prolongados. La quema de combustibles fósiles, con esto me refiero a petróleo, carbón, gas, libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, pero también de metano, gases que atrapan el calor en la atmósfera, y esto provoca que la temperatura global aumente, y con cada décima de grado extra, pues el clima se vuelve más extremo. Así que las olas de calor se intensifican justamente porque la atmósfera está más cálida, retiene más energía térmica y las masas de aire caliente se estancan durante más tiempo sobre ciertas regiones. ¿Cómo lo podemos entender de una forma sencilla? Más gases de efecto invernadero es igual a más calor acumulado.
es igual a más olas de calor largas y fuertes. ¿Por qué las olas de calor se agravan con los incendios forestales? Pues bien, cuando tenemos un calor extremo, pero que es prolongado, la vegetación se seca, es como si estuviese en un horno. Y basta solamente una chispa de fuego para que esto se propague rápidamente. Entonces, la combinación de temperaturas récord, vientos secos y suelos agrietados crea un escenario perfecto para incendios de gran magnitud y de difícil control. Ya hemos hablado también de que esto tiene, por supuesto, impactos en la salud humana, en la economía, pero también en la biodiversidad. ¿Cuáles son esas acciones que hoy podríamos decir que cambian o que más bien marcan la diferencia? No que vamos a cambiar la realidad que tenemos hoy, pero al menos ir a un ritmo más lento o detenerlo hasta donde hemos llegado hoy, porque reversa es como si ya no existiese. Y es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto me refiero a energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, que haya una adaptación. Hay que preparar las comunidades hoy para vivir en climas más extremos. Necesitamos trabajar en infraestructura que sea más resistente al calor, planes de evacuación y áreas verdes urbanas. Y también trabajar mucho en el tema de la prevención de incendios. Debe haber un manejo responsable de bosques, deben haber cortafuegos, debe haber vigilancia, pero también debe haber esa detección temprana de lo que pueda pasar. Y por supuesto, plantar árboles, que esto no solamente captura el dióxido de carbono, sino que también refresca el ambiente local y retiene la humedad en el suelo. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en medio del bosque. Entonces, si nosotros reducimos esa velocidad del cambio climático, estamos disminuyendo en parte la intensidad de las olas de calor. Si reducimos la intensidad de las olas de calor, estamos limitando el riesgo de incendios forestales catastróficos, y para lograrlo necesitamos acciones ambientales urgentes, sostenidas, pero sobre todo coordinadas. Y yo creo que estos cambios inician justamente en esos hábitos cotidianos, Guillermo. Hoy también se hace un llamado a la responsabilidad, porque la mayoría de incendios forestales, tenemos que decirlo, son provocados directa o indirectamente por actividades humanas. Colillas mal apagadas, fogatas en lugares no autorizados, quema agrícola sin control. Y con un clima tan seco, pues cualquier descuido puede transformarse rápidamente en una tragedia. Es importante respetar las restricciones de verano, reportar columnas de humo, evitar actividades de riesgo. Esto no son simples recomendaciones, sino que son actos de responsabilidad colectiva. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Hay un bello compromiso con quien todo lo hizo, no seas indiferente y ya despierta el amor, y sin perder la razón se alegrará el corazón. Así es, Marian, y nosotros pues también tenemos que tener en la cuenta un poco el impacto del cambio climático que se siente con mucha fuerza también en nuestro país, en Colombia. Y también pues ya hemos hablado del resto del mundo. Pero concentrémonos un poco también en nuestro país, según informes que revelan datos alarmantes sobre el aumento de las temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el año pasado, o sea el año 2024, fue uno de los años más calurosos jamás registrados, con una temperatura que superó 1.55 grados centígrados por encima del promedio. Y el promedio, pues se habla de que es un promedio que se basa en los datos desde el año 1900, superando entonces el récord anterior del año 2023. También existe una organización que es sin ánimo de lucro llamada Climate Central, que también alertó sobre la exposición masiva de la población mundial a temperaturas extremas durante los meses de verano o de más calor.
Colombia entonces no fue ajena a esta crisis, ya que en el último año nuestro país ha experimentado un aumento de 0,3 grados centígrados en comparación con los registros históricos desde 1990 hasta el año 2020, posicionándose como una de las naciones suramericanas menos afectadas, aunque esto no significa necesariamente que la situación sea menos preocupante. Los efectos del calentamiento global pues ya están presentes en varias regiones del país, afectando no solo el clima, sino también la salud de los ciudadanos, la biodiversidad y la economía. Son cosas que hay que tener muy presentes. Uno de los datos más inquietantes es precisamente la cantidad de días en los que la temperatura en Colombia fue alterada por el cambio climático. Según esta organización de la que hablábamos hace un instante, Climate Central, los habitantes de nuestro país, Colombia, vivieron 53 días con temperaturas anómalamente altas debido a este fenómeno, lo que equivale a casi 2 meses de calor completamente extremo. Aunque países como Ecuador y Argentina fueron los países más golpeados en la región, pues Colombia también se enfrenta a un panorama que es bastante preocupante. El análisis de esta organización utilizó dos indicadores clave para evaluar la magnitud del problema. El primero se denominó el CSI 2 Plus, que mide cuántos días tuvieron temperaturas inusualmente altas debido al cambio climático, y en Sudamérica 365 millones de personas experimentaron al menos 30 días con estas condiciones extremas de calor. El segundo indicador se centró en los días de calor riesgoso, es decir, cuando las temperaturas superaron el 90% del promedio histórico y representaron un riesgo para la salud humana. En Colombia este fenómeno ocurre durante 10 días, siendo el país con la menor cantidad de días de calor riesgoso en la región, pero no por eso quiere decir que sea igual de peligroso y que sea menos preocupante, Mariana. Guillermo y oyentes, algo que también quiero destacar es una consecuencia del retroceso glaciar acelerado en nuestro país. Este es uno de los indicadores más evidentes y dramáticos justamente del cambio climático en el país. Usted hacía ahorita una anotación muy interesante respecto al aumento de temperaturas que suman 50 días, digamos 2 meses, y desde mediados del siglo XIX se ha perdido casi el 90% de la superficie glaciar nacional. Actualmente solo nos quedan aproximadamente 33 kilómetros cuadrados de hielo permanente. Esto repartido en 6 macizos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Nevado del Ruiz, en el Nevado del Tolima, en el Nevado de Santa Isabel, en el del Huila y en el volcán Chiles-Cumbal. Entre todos, el Nevado del Ruiz ilustra de manera clara esa magnitud de este fenómeno, porque en 1950 la cobertura glaciar era de aproximadamente 17 kilómetros cuadrados, pero para 2020 esta cifra se ve reducida apenas a 2,5 kilómetros cuadrados. O sea, esto significa una pérdida de más del 85% de su masa de hielo en solamente 7 décadas. Este proceso no ha sido lineal. En los últimos 30 años el retroceso se ha acelerado. ¿Debido a qué? A las temperaturas más altas, a esos cambios en los patrones de precipitación, pero a la vez a esa exposición de hielo a la radiación solar por la reducción de la nieve estacional. Entonces, hablemos de un caso en particular, del glaciar Conejeras, que está ubicado justamente en el Nevado de Santa Isabel, y tema es aún más crítico porque según los estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, y también, por supuesto, acompañado de esto de observaciones satelitales, pues este glaciar ya se considera extinto y es una lástima porque el Santa Isabel en su conjunto podría perder su cobertura de hielo en menos de una década si la tendencia actual no continúa. Pero es que hay un ritmo de derretimiento que se estima que incluso los glaciares de nuestro país pueden llegar a desaparecer a finales de este siglo, esos copitos de nieve que nos brindan esa frescura. ¿Cuál puede ser el impacto ecológico, el impacto social de esto, de este suceso? No estamos simplemente perdiendo algo a nivel paisajístico o científico, no.
Aquí realmente hay profundas consecuencias para los ecosistemas, pero también para las comunidades humanas. En las zonas andinas, los glaciares digamos que funcionan como reservorios naturales de agua. Liberan caudales constantes durante la estación seca, así que su desaparición altera completamente el equilibrio hidrológico, afecta los ríos, las quebradas que abastecen esa agua potable que podemos utilizar, con la que se riegan los cultivos y con la que se sostienen, por supuesto, los ecosistemas acuáticos. La pérdida de glaciares también amenaza algo muy valioso que tenemos en nuestro país, y son los páramos, que son esos ecosistemas únicos que se desarrollan entre 3.000 y 4.000 metros de altitud y que son nuestras esponjas naturales. Ellos capturan agua de niebla y la precipitación y es así como regulan el flujo hacia las cuencas que abastecen ciudades como Cali, Bogotá, Pasto. Con el retroceso glaciar, que es el tema aquí en profundidad que estamos hablando, un, un una arista más de lo que implica justamente este tema de las olas de calor, aumento de temperaturas, pues la cobertura vegetal de nuestros páramos se empieza a desplazar. ¿A dónde? A mayores altitudes. ¿Y qué ocurre con esto? Que se reduce la capacidad justamente de almacenamiento y se coloca en riesgo la disponibilidad hídrica, no solo para unos cuantos, sino para millones de personas. Entonces, aquí tenemos también implicaciones a largo plazo porque el derretimiento acelerado de los glaciares no tiene marcha atrás. Si estamos hablando de escalas de tiempo humanas, incluso si las emisiones globales de gases de efecto invernadero se llegasen a reducir hoy, en este instante, drásticamente, pues gran parte de hielo perdido no se recuperará. Entonces, esto nos obliga también como país a pensar en estrategias de adaptación, en proteger y restaurar nuestros ecosistemas, nuestros páramos, pero también en diversificar las fuentes de agua potable, en implementar políticas de uso sostenible del recurso hídrico. También promover la educación ambiental para poder concienciar sobre la importancia del hielo tropical. Una advertencia, Guillermo, yo creo que una advertencia muy tangible de que este tema del cambio climático no es un problema distante, no es algo abstracto, es una crisis que está ocurriendo y que desde ya nos está alterando el paisaje y la vida cotidiana en el país. Mire, algo tan sencillo como, ay, el calor, pero da dolor de cabeza, estresa, el día se desarrolla de forma distinta. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Debes reciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. María, las olas de calor pueden tener consecuencias significativas en la salud, en el medio ambiente y en la economía, como ya lo veníamos hablando. En la salud puede llegar a causar agotamiento por calor, puede llegar a generar calambres o incluso golpes de calor que pueden, en algunos casos, y ya muy extremos, pueden llegar a ser mortales. Además, también pueden exacerbar enfermedades preexistentes como problemas cardiovasculares o problemas respiratorios. Y también puede afectar la salud mental, en algunos casos, causando estrés, irritabilidad y también ansiedad. En el medio ambiente, las olas de calor pueden provocar sequías, incendios forestales, es el tema que venimos desarrollando. Pueden llegar a dañar cultivos. En la economía se puede aumentar la demanda de energía, puede reducir la producción hidroeléctrica, puede reducir la producción hidroeléctrica y puede afectar también la agricultura. Así es pues que consecuencias hay muchas. En cuanto a la salud, volvemos y lo repetimos, agotamiento por calor, dermatitis y golpes de calor. Y algunos efectos indirectos puede ser, por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, problemas de salud mental como estrés, ansiedad y deshidratación. En poblaciones que son vulnerables, tanto niños como ancianos o personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidades o sin hogar pueden llegar a ser también los más susceptibles. En cuanto a consecuencias ambientales, pues las sequías
Estas olas de calor prolongadas pueden generar unas sequías muy fuertes, afectando el suministro de agua y la producción agrícola. Eso genera que algunos alimentos puedan llegar a subir de precio, ya que comienzan a escasear. En cuanto a daños en cultivos, las altas temperaturas pueden dañarlos afectando la producción y la seguridad alimentaria. Y, lógicamente, en cuanto a consecuencias económicas, el aumento de la demanda energética, el uso de aires acondicionados, pues hace que se aumente el consumo de electricidad, pudiendo generar fallas también en el suministro y en algunos casos cortes de energía. Y la reducción de la producción hidroeléctrica, ya que la sequía puede reducir la capacidad de los embalses para generar este tipo de energía. Los daños a los cultivos pueden llegar a afectar la producción agrícola y generar pérdidas económicas multimillonarias tanto para los agricultores como para los gobiernos. Resumiendo entonces, las olas de calor son un problema muy serio con múltiples consecuencias que afectan a la salud humana, al medio ambiente, a la economía. Es importante entonces tomar medidas para prevenir y mitigar estos efectos, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la planificación urbana para reducir el efecto también de la isla de calor y educar a la población sobre los riesgos del calor extremo, según lo demanda también la Organización Mundial de la Salud, Mariana. Guillermo, pues a nuestros oyentes les agradecemos el habernos acompañado hoy a reflexionar acerca de un tema que nos afecta a todos. ¿Por qué está haciendo tanta calor? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con el clima? Gracias por habernos acompañado y les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Tenemos página web de la Fundación Nuestro Oxígeno, fundacionnuestrooxigeno.org. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerden que este espacio es producido por el portal caliradio.co. La dirección general es de Carlos Alberto Ramírez, la asistencia técnica y edición de Óscar Giraldo y Juan Mosquera. La coordinación de Juliet Mora. El día de hoy les acompañamos Marián y Guillermo Aguilar. Gracias, amables oyentes, por estar con nosotros aquí en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.